Quiero compartir la palabra en el libro de Daniel 5. Daniel 5. Este es un relato tremendamente poderoso, ¿no? De lo que Dios va a mostrarnos por medio de las Escrituras. Porque nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, la palabra de Dios, no podemos conocer a Dios. Ignoramos muchas cosas en las cuales Dios no nos puede dar por la ignorancia. Por eso dice la palabra: por causa de la ignorancia de mi palabra, muchos perecerán. Muchos que no conocen a Dios se pierden. Por eso el mundo está en esa condición, ¿no? Por eso aún en nuestro entorno podemos darnos cuenta que una persona sin Dios no es nada. No tiene rumbo y no hay gozo, no hay paz. Y eso es lo que nosotros hemos recuperado por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 5, del 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ello el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ello el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aleluya. Vamos a hacer un alto en este lugar, en estos dos versículos. Acá está hablando la palabra de Dios que había una gran fiesta en el templo del rey. Y seguramente de alta gama, ¿no? Como dicen los jóvenes. No desperdició nada. Era un hombre que se jactaba por el poder que tenía como rey. Y era un hombre que le gustaba hacer fiesta. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Es lindo la fiesta. Pero en este relato vamos a entender o vamos a conocer lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra. Dice la palabra que el rey hizo un gran banquete y invitó a sus miles de príncipes. Y no solamente ellos, sino que también las concubinas, ¿no? Todas las amistades del rey. O sea que había miles de personas dentro. Y me imagino yo ese gran salón, ¿no? De la alta sociedad. Y bueno, pero dice la palabra que bebían vino. Sabemos que una persona que comienza a beber alcohol, su mente ya no razona, su manera de expresarse tampoco, ¿no? Una persona pierde toda la noción muchas veces del tiempo, y también hace cosas tremendas, ¿no? Una persona borracha hace cosas tremendas, y no solamente eso, sino que lo hizo y no se acuerda. ¿Cuánto hemos visto en una fiesta que estaban ahí con la cabeza arriba de la mesa, ¿no? Durmiendo, después de cuántas horas. A mí me ocurrió una vez, en un cumpleaños de 15 de una hija de mi hermana. La hacían en una casa quinta, pero llegamos de tarde porque primero está Dios. Y
y llegamos como a las 3 de la mañana. Esa hora estábamos llegando al gran banquete. Pero nosotros íbamos para cumplir, no íbamos para compartir cosas que el mundo lo comparte, porque nosotros tenemos un temor reverente a nuestro Dios. De hecho, el Espíritu Santo nos direcciona en la vida y muchas cosas no lo podemos hacer, porque es Dios el que maneja nuestra vida, porque le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Y ahí veíamos que estaban todos unos tirados por allá, arriba del pasto, otros arriba de la mesa, tirados. Eso es lo que ocurre en esas fiestas. Y fíjense lo que llegó a hacer este hombre, este rey Balsasar. En el 2 dice, con el gusto del vino, o sea que con el gusto, ya estaba ebrio, totalmente. Dice la palabra, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, este hombre ya no tuvo temor de Dios. Dice la palabra que Nabucodonosor fue el rey 27 años antes que este rey Balsasar. Era un hombre, Nabucodonosor, conocía y tenía temor de Dios. Habrán leído lo que ocurrió con Nabucodonosor. Nabucodonosor lo tuvo cautivo a Daniel y sus dos compañeros y lo metieron en un horno de fuego, donde este rey, porque no le adoraban a la estatua que él había hecho de oro, Daniel y sus compañeros fueron expulsados a un horno de fuego que ardía, cuántos grados no sabemos, pero dice que ellos cayeron dentro del horno y flotaban en el aire con otra persona que parecía un Dios. Era Jesucristo mismo guardando la vida de sus siervos, de sus hijos. Ahí él se atemorizó y tuvo gran temor de Dios, porque eran estos hombres, Daniel y sus compañeros, tenían temor de Dios. Ellos le dijeron, nosotros no podemos rendirle, honrar a una estatua, tenemos a un Dios vivo. Ese es el Dios que nosotros adoramos, al Dios vivo que murió y resucitó y está vivo y está aquí. ¿Cuánto lo creen que está acá? Es el Espíritu Santo que está acá porque nos convocó. No es que nosotros teníamos planeado, no. Decidimos en el momento de venir a la casa de Dios a escuchar palabra, porque nuestra alma y nuestro espíritu tenía hambre y sed. Este hombre, Balsasar, estando ebrio, mandó a buscar los vasos, las copas de oro, de plata, que habían sido guardadas por el rey Nabucodonosor 27 años antes. Estaban miles de copas de oro y de plata guardadas en un galpón. Entonces él se le ocurrió, porque él estaba ya totalmente enaltecido a causa del alcohol, mandó a buscar las copas porque quería brindar en ese banquete con las copas que eran de Dios. No tenía ningún temor. Este hombre no le interesaba que habían sido guardadas, que eran del templo de Jerusalén, de la casa de Dios. No le importó, mandó a buscar. Y dice la palabra que entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
bebieron el vino, alabaron a los dioses, qué tremendo, de oro, de plata y de bronce. Este hombre era muy religioso. Siempre existió la religión. En todas las áreas de la tierra, en todo el planeta, hay personas que adoran. De hecho, en la India hay más de 1000 religiones. En todos los territorios, en todas las naciones, hay un ídolo que sobrepasa sobre el otro. ¿Por qué? Porque hay más adoración. No, yo no hace mucho había comentado que en La Rioja adoran a un pequeñito así de piedra, que le dicen el niño de Huayco. Era de los indígenas hace más de 400 años. Y van miles de personas atrás de ese muñequito. Y ahí se emborrachan porque es la manera de celebrar esa comunidad, ¿no? De seguir a algo que no tiene vida. Todo lo que Dios creó, lo creó para la gloria suya. Y el hombre se enseñorea haciendo cosas para adorar. Eso es algo, por eso decía de un principio, pero por causa de la ignorancia de la palabra de Dios, muchos caen, ¿no?, en descrédito, muchos caen en la ignorancia, y eso es artimaña de Satanás, que lo está preparando, cocinándolo, ¿no?, adobándolo, como dicen algunos, que le ponen condimentos para ir al horno. Así estábamos nosotros. No, estábamos viviendo sin Dios y sin esperanza, confinados en este mundo, angustiado, triste, desesperado. Pero vino la palabra de Dios sobre nuestro corazón y hemos aceptado este desafío de seguir a Cristo para vivir eternamente. Nosotros ya no morimos más. Adoramos a un Dios vivo, un Dios que está aquí, el que está hablando. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Pero esta gente adoraban a los ídolos de oro, de plata y de piedra y de madera. Es tremendo. ¿Cuántos adoraron ídolos? Yo lo digo delante de Dios, también adoraba cuando no conocía al Señor. ¿No? Yo creo que más de uno. No hace mucho adoraban. Pero gloria a Dios, porque hoy Dios nos quitó la venda de los ojos y de los oídos y hemos conocido a un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en todo lo que nosotros vemos, lo creó Dios para su gloria. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Aleluya. Pero acá ocurrió algo tremendo. Porque de Dios no se burla nadie. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que el hombre hace en la tierra va a dar conocimiento a Dios. Dios tiene que, en un momento, Dios le va a pedir cuenta. Porque dice la palabra de Dios que todos estaremos delante de Dios un día, dándole cuenta de lo que hemos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Más vale que sea bueno, porque así tenés entrada en el reino de los cielos. Porque si hiciste cosas malas, Dios no comparte su gloria con el pecador. Así que hoy nosotros, mientras tenemos vida, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque por causa de haciendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener el pasaporte al reino del cielo. El pasaporte ya Dios nos dio gratuitamente para entrar en el reino de los cielos. Pero ese pasaporte también lo podemos perder. ¿Cuándo extraviaron algo alguna vez? Y nos afligimos, nos preocupamos. A mí me pasó en el viaje que hice a Colombia. En el hotel perdí mi pasaporte, estaba desesperado.
había sido que yo dejé en la recepción del hotel para que tomaran mis datos y después me lo pasaban, y no me lo dieron porque cambiaron, los empleados se cambiaron de horario y no me llegó, y ya me tenía que regresar y estaba sin pasaporte, y no sabe lo que era, una desesperación. Por eso digo que cuando uno pierde algo, hay preocupación, aflicción. Pero cuando uno tiene temor de Dios, no puede hacer estas cosas, ¿no? De como este hombre se jactó en traer las copas de oro, de plata, que eran de Dios. Los utensilios de Dios son sagrados. Pero la persona que no tiene temor de Dios, le da lo mismo. Pero nosotros sí que tenemos temor. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. De hecho, estamos conociendo más y más. Porque Dios nos trajo para enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Antes éramos hijos del mundo. Pero ahora Dios nos pasó a su reino. Somos gente del reino del cielo. ¿Cuántos son reinos del cielo? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Sin temor, hermano. Porque Dios está mirando. Lo que realmente reconocen que nuestro Dios fue el que nos salvó. Éramos inmerecedores de ser hijos de Dios. Porque estábamos destituidos a causa del delito de ser pecador. Dios no anda con los pecadores. Dios es santo y por lo tanto nosotros estamos preparando para tener una vida en santidad. Y para tener una vida en santidad tenemos que estar buscando a Dios todo el tiempo. Porque el enemigo anda como león rugiente para destruirnos. Pero nosotros estando bien bajo la cobertura de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Nada nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está. Pon tu mano en la cabeza y repite conmigo: la mano de Dios está sobre mi vida, y nada ni nadie me podrá hacer daño, porque soy un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Miren lo que dice en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre. Oh, tremendo. Que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Una mano escribía en la pared y estaba iluminada, y ahí decía cosas, palabras que realmente eran estremecedoras. Entró un pánico, un terror en todos los miles de personas que estaban allí. Ahora van a ver, seguimos leyendo la palabra, y dice en el 6, entonces el rey palideció. ¡Qué tremendo, hermano! No sé si te ha ocurrido en algún momento que tuviste un temor de algo, tuviste mucho miedo y empezabas a temblar de miedo, ¿no? Algo. Es algo como que te paraliza, es algo que te agarra un pánico que no sabes. O sea, uno queda estático, paralizado del temor. Acá dice la palabra, en el 6, donde estamos leyendo, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, escuche, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Así que, así estaba. Tremendo. Rodilla con rodilla estaban aplaudiendo del temor. Fíjese, un hombre que estaba envanecido porque era el rey, porque él hacía lo que quería.
Esa mano le hizo temblar. Esa mano, y era la mano, era el dedo de Dios. O sea que fíjese que Dios, Él está en todos lados. Está en tu trabajo, en la oficina, está en el colectivo, cuando venimos manejando, está donde sea, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque un día lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y Dios mora en nuestro corazón. Él está dentro de nuestro corazón. Él sabe lo que anhelas y deseas, lo que estás pidiendo. Él sabe lo que necesitas. Él sabe si estás enfermo. Él sabe lo que querés para un tiempo futuro. Dios lo sabe todo. ¿Cuánto lo creen? Porque Él dice que lee los pensamientos del hombre. Y dice que discierne los pensamientos y también lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque en nuestra mente nosotros acumulamos cosas. Proyectamos, decimos tantas cosas. Y eso está dando vuelta. Buscando la manera cómo hacerlo y cómo llegar, planificar. ¿No? Creo que los estudiantes hacen eso. ¿Cómo haré? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Agilizar esto, memorizar. Todo está acá. Cuando va al corazón es porque ya está listo para ejecutarlo, porque ya estamos seguros de lo que vamos a hacer. Eso es lo que sucede, por eso Dios sabe todas las cosas. Porque primero está la mente. Voy a ir por acá, no, mejor voy por acá. O sea, siempre Dios va a guiar nuestra vida. Pero en este caso, este hombre comenzó en un momento difícil. Me imagino que le habrá pasado la borrachera, ¿no? Vio que hay algunos que pasa algo y parece que reacciona y se le va el alcohol, se evapora. Y otros lo hacen, bueno, como fingiendo que están bien, pero están tambaleando. Pero qué tremendo, hermano, cuando uno conoce las cosas de Dios y tenemos temor. Y eso es lo que ve Dios. El temor reverente a nuestro Padre Celestial, ¿no? Ese temor que quizá a lo mejor no lo ponemos en práctica. O sea, el mundo, la persona que no conoce a Dios, no lo pone en práctica, miente todo el tiempo y dice, creo en Dios, yo soy cristiano, creo en Dios, pero esa persona cree en Dios, pero no tiene a Dios en su corazón. Por eso es diferente. Por eso el mundo no dice cosas que realmente le causan problemas en la vida, porque miente. ¿Y la mentira de quién es? El padre de la mentira, ¿sabe quién es? El mismo diablo. Él es el que toma la mente de todas las personas, ¿no? Para hacer cosas, vandalismo, robo, violación. ¿Por qué? Porque en esa persona no está Dios. Él se enseñorea del hombre natural. Porque el hombre natural no conoce nada de Dios y no tiene temor de Dios. Pero sí escucha la voz del enemigo, que es el diablo, y le dice, hace esto, esto y esto, y lo hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien dijo, yo escuché una voz que tenía que matar? ¿Ha escuchado usted una vez? ¿Eso es dónde viene? Es un demonio que le dice, mira, tenés que matar porque si no, no te vas a hacer rico. O otros se aprovechan de las propiedades que uno pueda llegar a tener. Y el mismo familiar, un allegado muy íntimo, se quiere aprovechar de todo, ¿no? Y envenena a una familia, capaz. Ha pasado caso. Fíjense cómo es la persona sin Dios, hermano. Este hombre, Belsasar, rey de Babilonia, no tenía temor de Dios.
Y hay mucha gente que no tiene temor de Dios. Cree en Dios, pero a su manera y no a la manera de Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. En el 7 dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Qué tremenda oportunidad que le podía dar a aquel que descifrara o que le dijera lo que ese dedo, esa mano escribió en la pared. Pero como era divino, como era de Dios, los brujos no podían leer esas cosas. Tuvo que, la reina, dice después más adelante, la reina escuchó que este rey, el marido, gritaba a viva voz que traigan a los magos, traigan a los caldeos, a los agoreros, los brujos, para que le dijeran qué es lo que quería decir esas letras. Pero ellos no lo pudieron descifrar, no lo interpretaban, porque eso es divino, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del reino de Dios. El hombre natural no entiende, por eso el hombre natural se ríe de los creyentes, de los cristianos, porque dice que es una locura lo que nosotros hacemos al adorar a Dios. ¿Y ellos a quién adoran? ¿A los dioses de oro, de plata, de piedra, de madera? Verdaderamente eso es lo que ocurre, y por eso el mundo está sin Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero entonces en el 8 dice: fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, tremendo. Todo el mundo estaba atemorizado, hermano. Imagínense, más de 1000 príncipes del reino, más las mujeres, las concubinas, y yo calculo que había más de 3000 personas en esa fiesta. Todo, después de todo el gozo, la alegría que tenía, vino el temor reverente. Vino un temor que los sacó. Se olvidaron de que era una fiesta, solamente porque lo que es de Dios es tremendo, hermano. Hay que tener temor de Dios. No se trata de que tenemos un Dios muñequito, como comentaba hoy. El Dios nuestro dice que las nubes es el polvo de su pisada. Ese es nuestro Dios. Las nubes, cuando hay nubes, el Señor anda paseando por todo el aire, por todas las naciones, porque el Señor es dueño de todo. Nuestro Dios es el dueño de todo porque Él lo creó. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios infinito. Hay algunos que le ponen un Dios ahí, un ídolo, le ponen candado por la duda que no le roben. Fíjese. Y lo cuidan, le pasan el plumero, le sacan el polvito que tienen de la tierra que vuela. Pero nuestro Dios es tan grande, pero tan grande que llega al tercer cielo. ¿Sabe lo que es el tercer cielo? ¿A dónde está el trono de Dios? ¿A dónde está el reino de los cielos? La atmósfera, la estratosfera, ¿cuánta distancia hay? Es infinito. Donde están más allá de la galaxia. Es tremendo nuestro Dios. Dios está acá y está en la China. Dios sabe que estamos acá reunidos hablando de Él, de su palabra. Y Él sabe quién de ustedes tiene temor
de nuestro Dios. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que estás necesitando. Porque todo lo que necesitamos, el que provee es Jehová Jireh. Él es nuestro Salvador. Un Dios grande y poderoso. Jesucristo de Nazaret. Él es el que te llamó. Él es el que te cogió del vientre de tu madre. Él dijo, este es mi hija y mi hijo, en la cual yo tendré complacencia. Porque ya te redimió para su gloria. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Cristina? En el 10 dice la reina por las palabras del rey y de su príncipe entró a la sala de banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en la cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. En ese lugar estaba un hombre que era el único que le podía dar a conocer lo que decían esas letras, esas palabras escritas con esa mano, con ese dedo. Imagínense la mano de Dios. Aleluya. Tremendo, debe ser algo, una tremenda mano, ¿no? Porque los palacios antiguamente eran altos, altísimos. En una pared, escribiendo una mano. Todo el mundo lo vio. Y todo el mundo estaba con temor. Y ahí había un hombre que se llamaba Daniel, que ella ya estuvo cuando estaba, como habíamos comentado, que fue uno de que estaba en ese horno, que estaban allí, ¿no? Que Nabucodonosor, el rey, en ese tiempo lo había metido dentro de ese horno porque no le adoraron a su estatua. Ese Daniel estaba ese día también, que era el único que le podía interpretar lo que decía, lo que estaba escrito con el dedo, con la mano de Dios. Y vamos a ver lo que dice a partir de ahora en el 24. Del 12 vamos al 24, dice en el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La presencia misma de Dios estaba escribiendo. En el 25 dice, y la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le decía Daniel, esta es la interpretación del asunto, de lo que estaba escrito. Mené significaba, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Acá esa palabra, Dios le estaba diciendo al rey Belsasar que Dios había cortado su reinado, que tenía que morir. Ya Dios lo había sentenciado porque se burlaban, brindaban con las copas de oro y de plata de Dios. De Dios no se burla nadie. Por eso Dios conoce las personas que le aman de verdad, que tienen un temor reverente, que están buscando su presencia. Dios sabe el que puede y el que no puede. No se trata de que soy cristianito, pero a veces somos cristianos religiosos. Volvemos a hacer lo que antes hacíamos como religión. No
nuestro Dios es un Dios que sabe y conoce nuestro corazón y lee nuestro pensamiento. Nosotros a Dios no lo podemos engañar. Al pastor lo puede engañar, al hermano, a la hermana le puede decir esto, aquello, pero a Dios no, porque Dios sabe. ¿Cuánto creen que sabe Dios? Todo lo que tú estás pasando, Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? Dios está procesando tu vida porque Dios quiere refinar tu manera de vivir. Porque Dios quiere un hijo verdadero, genuino, que le ame de verdad. Aleluya. Dice la palabra en el 26, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En el 27 dice, la palabra tekel, porque estaba escrita la palabra en la pared, significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado, porque Dios pesa los corazones de los hombres. Aquel que realmente es genuino, que tiene un temor reverente a Dios. Y aquel que dice por la boca, pero su corazón está lejos de Dios. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero sus labios dicen, pero su corazón no dice eso. Porque no está en el corazón de esa persona Dios. Aleluya. Por eso dice que el Señor con esa palabra tekel le estaba diciendo que lo halló falto, que se había burlado de Dios, usando las cosas santas. En el 28 dice la palabra Perez, tu reino ha sido roto, le dijo por medio de esa palabra. Es lo que estaba interpretando Daniel, siervo de Dios Altísimo en ese lugar. Aleluya. Él, porque era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. Por eso Dios le decía a Daniel lo que tenía que decirle, porque nadie podía interpretar, solamente Daniel. Por eso nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, interpretamos lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Porque estamos en el mismo espíritu. Porque el espíritu del hombre, del mundo, no está en el espíritu de Dios. Está en el espíritu del mundo. Por eso entre el mundano se llevan bien. Con nosotros no. Porque nosotros tenemos espíritu de Dios. Estamos siendo transformados a ser hijos de Dios. Estamos en proceso. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra. En el 28, para terminar ahí esa parte, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea que Dios lo había sentenciado a Belsasar, al rey, que otro iba a tomar el lugar como reinado de otras tribus. Los medos y los persas eran tribus no perversas. Iban a tomar posición del palacio del rey, de este rey Belsasar, de los babilónicos. En el 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Vio cómo terminó todo? El rey Belsasar había prometido a aquel que descifrara lo que decían en la pared, las letras, le iba a dar la posición de ser el tercer señor del palacio del rey. O sea, le iba a dar la tercera posición, con autoridad y dominio sobre todo el palacio real. Y no solamente eso, le iban a poner un collar de oro, dando a conocer que era un hombre de autoridad dentro del rey, dentro del palacio del rey.
Y finalizando, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche Dios lo fusiló a este rey. Desapareció. Eso es lo que termina aquel que se burla de Dios. Dios, por gracia y misericordia, todavía nos sigue no soportando. Pero Dios dice que también se cansa y se aira. ¿Cuánto lo creen? Dios también se aira. Vio cuando Jesús, cuando estaban como un mercado de canje de animales para hacer la expiación de animales, veía que vendían palomas, vendían cabritos, vendían animales para la expiación, para hacer sacrificio vivo de animales, para pagar el pecado, porque antiguamente se pagaba el pecado del hombre matando un animal. Pero nosotros ya eso ocurrió en el antiguo tiempo. Nosotros hoy ya Jesús pagó su vida como un Cordero Santo. Siendo Dios, se hizo matar por nosotros. Se hizo malhechor, se hizo delincuente, se hizo de lo más bajo para pagar el precio de nosotros, de nuestra salvación. Así que, ¿qué hizo Jesús? Empezó a tirar todas las mesas de las palomas, de todos los animales, los soltaba y lo azotaba a todos los vendedores de los animales, castigándolo, porque dice la palabra que Dios le dijo, han hecho cosas desagradables ante Dios, que tomaron el lugar como cueva de ladrones, como que era un lugar como cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque vendían animales, algunos defectuosos, y Dios no permitía que eso, porque a Dios hay que darle lo mejor. Pero ahí, sin embargo, la gente, con tal de hacer dinero, vendía hasta un cabrito, un chivito de eso medio rengo. No era permitido por Dios, porque tenía que ser un animal perfecto, un animal sin mancha, sin ninguna enfermedad. Debe estar perfecto. Ese es lo que aceptaba Dios antiguamente en la ley de Moisés. Pero hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Ya Dios pagó el precio por nosotros, pagando el pecado de todas las cosas que hemos cometido. Por eso hoy nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Qué tremendo. ¿Cómo terminó este hombre? Así que, ¿cuánto entendieron el mensaje? Amén. Qué hermoso, hermano, de saber que tenemos un Dios de amor y misericordia. Pero también es un Dios que no tiene misericordia por aquel que es perverso, aquel que se burla de Dios. Así que vamos a pasar a la Santa Cena del Señor. ¿Cuántos están bautizados? ¿Son bautizados en el Evangelio de Cristo? El bautismo es un paso muy importante para el creyente. Es dejar su vida mundana en las profundidades de las aguas y nacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque es como damos a conocer que queremos ser verdaderos hijos de Dios. Por eso aquel que toma esa actitud de decir yo quiero morir de este mundo, es el nacimiento. Por eso Jesús, cuando se bautiza a los 30 años en el río Jordán por Juan el Bautista, él quería comenzar su ministerio como siervo de Dios. Nosotros, cuando venimos a las aguas bautismales, dejamos dentro de las profundidades de las aguas nuestra vida mundana. Comenzamos y salimos de ahí en una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo, que ahí entregamos, sepultamos nuestra vieja vida
la vieja vida mundana. Eso es, le damos a conocer a Dios, que dejamos ahí nuestra vieja vida mundana para comenzar una vida celestial. Esa es la finalidad. Amén. Así que voy a estar